Lo que también vamos a seguir de cerca es lo que ocurra esta semana en tu área de dominio, que es el Congreso. Exactamente, donde era previsible que el caso de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, encontrase opositores dispuestos a sumarle volumen político, claro, ¿no? Una caja de resonancia a un caso que de por sí ya lo tiene. Digamos. Absolutamente, no nos olvidemos que más allá de la denuncia sobre presuntos actos de corrupción, de esta supuesta cadena de pedidos de coimas, la agencia venía muy cuestionada por precisamente el recorte de presupuesto. Claro, fue motivo de la ley que se sancionó la semana pasada, pero por otro lado también sobre el recorte de pensiones por invalidez, que como contaba Virginia en el bloque anterior, los expedientes los ceba la ANDIS, no lo paga, pero denuncian que había habido muchas suspensiones de pensiones en forma arbitraria y que efectivamente eran de personas que tienen alguna discapacidad y que se supone que debían mantener ese beneficio. Y acá hay que marcar un contrapunto. Mientras están estas quejas y estos planteos por las bajas a las pensiones por discapacidad, desde la Casa Rosada dicen que ese recorte fue completamente insuficiente porque se recortaron 80.000 prestaciones cuando la aspiración inicial o el parámetro inicial que había puesto el propio Español cuando comenzó la auditoría en agosto del año pasado era que presumían que el 40%, el total de las pensiones son 1.200.000 y ellos calculaban en el gobierno que el 40% estaba flojo de papeles, empezaron la auditoría y hasta ahora, un año después, llevan dadas de baja 80.000 nada más. Hemos visto las colas para hacer para ratificar la legitimidad, claro, era en forma presencial, algo que fue bastante muy particular. Bueno, mientras algunos plantean que el recorte ese fue indiscriminado, para el gobierno fue completamente insuficiente. Lo cierto es que hay dos comisiones involucradas en el área, dos comisiones de la Cámara de Diputados, que es la de Salud y la de Discapacidad, ambas que están presididas por diputados de Unión por la Patria, ahora de Fuerza País. Fuerza Patria. Fuerza Patria, que son Pablo Schedlin, de Salud, y del exministro de Desarrollo Social, Arroyo, que es el presidente de la Comisión de Discapacidad, convocaron para mañana al ministro de Salud, Lugones, y a Vilches, el nuevo interventor de la ANDIS, para que den explicaciones sobre esto. Lo cierto es que por ahora Vilches, uno ya imagina que es muy poco lo que puede llegar a explicar, acaba de ingresar, pero sí por lo menos preguntarle por el plan de acción de la auditoría de la auditoría, porque a eso le encargaron la revisión de todos los actos que habían sido realizados en la gestión hasta acá, pero Lugones probablemente sí tenga más para explicar porque la Agencia de Discapacidad es un órgano descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y además también le quieren preguntar por el caso del fentanilo. Del fentanilo, claramente que era hasta acá el escándalo que, bueno, lo tenía en el centro de la escena. También Mario Lugones ahí tiene una... ya van varios meses, pero también ahí hay una cuestión con la Agencia Nacional de Discapacidad que hasta diciembre de 2023 era parte, digamos, orbitaba directamente bajo la Secretaría General de la Presidencia, es decir, si eso no se hubiera cambiado, hubiera sido directamente dependiente de Karina Milei, algo que no es así, que no fue nunca así bajo este gobierno, se descentralizó y además se pasó a la órbita de la jefatura de gabinete. Cuando se fue Nicolás Posse, el ex jefe de gabinete, ahí pasa al Ministerio de Salud. De todos modos, no importa en qué lugar del organigrama esté, en estos casos es casi irrelevante. Sí, absolutamente. Y lo cierto es que los dos funcionarios pueden no asistir, fueron invitados, no tienen obligación de ir a una comisión, a menos que haya un pedido de interpelación. Y esto es lo otro, ya hay varios pedidos para interpelar, no solamente a Lugones, también a Karina Milei y también al jefe de gabinete por este tema. Uno tiene la sensación cuando hubo algunos pedidos para interpelar, que fue por el caso Libra, ahí sí fue el jefe de gabinete, hay muchos, ¿te acuerdas que fue el caso de Caputo, que nunca fue, que lo habían invitado? Pero lo cierto es que en ese momento el gobierno contaba todavía con muchos aliados que ahora se nota que muchos de ellos ya no están, con lo cual es probable que el pedido de interpelación
pueda llegar, y ahora la duda es si la van a incluir o no a Karina Milei, que en su momento, de hecho, había sido excluida, ¿te acuerdas cuando fue el caso Libra? Sí, nunca, ni siquiera hubo intención de convocarla. Se verá si acá es la misma estrategia de parte de los legisladores. También están los tiempos en todo esto, ¿no? Juegan un poco los tiempos electorales, y habrá que ver qué pasa con esto después del 7 de septiembre. ¿No? Exactamente. La situación no es la misma antes y después. De todos modos, está octubre. Sí, claro. Tiempo, o sea, para hacer ruido en contexto de la campaña hay un montón. Hay mucho tiempo. Y lo cierto es que, más allá de las invitaciones para que mañana vayan a las comisiones, los pedidos de interpelación, que hay que ver cómo evolucionan, el miércoles el jefe de gabinete, Guillermo Francos, va a ir al Congreso de la Nación porque tiene el informe de gestión que lo obliga a la Constitución Nacional, le toca a la Cámara de Diputados, y si bien las preguntas por escrito ya fueron enviadas y ya están escritas, lo cierto es que en el momento después de que él hace su exposición, es esperable que los diputados también le pregunten específicamente sobre este tema, con lo cual va a haber alguna explicación oficial. De todos modos, Francos fue el primero que habló el otro día en el Consejo de las Américas, y lo cierto es que en este caso tiene mucho para decir que investiga la justicia, como viene diciendo, y habrá que ver o no si también él insiste con la operación del kirchnerismo, pero lo cierto es que... Todo indicaría que sí. Sí. Y hay que recordar la última visita de Francos al Congreso. No terminó de la mejor manera, se terminó levantando, enojado por un insulto o una increpación de una senadora. Habrá que ver si en este contexto muchísimo más candente también se produce algún exabrupto por parte de algún legislador que le dé a Francos una cómoda puerta de salida. Claro, y acá la particularidad de este informe de gestión es que sentado un pasito más atrás va a estar Martín Menem. Va a estar Martín Menem, ¿no? Que mencionado en esta misma en este caso, con lo cual también ahí muchos aprovecharán para decirle a Martín Menem a través de Guillermo Francos, ¿no? Así que va a ser otra semana caliente. No está previsto por lo menos que haya agenda sobre los temas que le preocupa al gobierno, pero sí claramente va a estar esto, la investigación, y además mañana la reactivación de la Comisión de Libra. Finalmente se van a elegir ya quedó muy chiquito. Pero es otro caso que preocupa mucho porque ahí sí está involucrado en forma directa el presidente de la Nación. Y entre las preguntas que se